Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, el cual les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el día de hoy tenemos nada más ni nada menos que al profesor Andrés Botero Bernal, doctor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y doctor de la Universidad de Huelva, España, director, editor de la revista Filosofía UIS, investigador senior de MinCiencias, profesor titular de la Escuela de Filosofía UIS, también filósofo, abogado e historiador. Estimado profesor Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para que hablemos de Antígona. Perfecto, estimado profesor Andrés. De verdad esperábamos nuevamente contar con su participación en este espacio. Para iniciar el programa vamos a compartir el siguiente fragmento. Antígona, del deber familiar, clan, de enterrar y honrar a los parientes muertos, independientemente de que hayan sido buenos o malos con la polis. Creonte, del deber político, es decir, derivado de la polis, de que al traidor no se le entierra ni se le honra, por lo menos no desde la polis traicionada. ¿Cuál de las dos interpretaciones del nomos a ser aplicado prevalece sobre la otra? Ahí está el quid de la tragedia, tal como se dio cuenta Hegel. Sófocles quiere reflejar las dificultades que representa la superación del poder familiar, clan, por parte del poder político. Estimado profesor Andrés, ¿de dónde sale este fragmento y a grandes rasgos para dar inicio e introducir este programa? ¿Por qué traerlo a colación en nuestra misión del día de hoy? Bueno, habría muchas cosas que decir. A fin de cuentas, esta tragedia de Antígona de Sófocles es una de las tragedias más famosas en todos los tiempos y de la que hay demasiado material para hacer reflexiones. Pero mi investigación, que tú la tienes y que está a libre disposición del auditorio, lo que plantea inicialmente es que existen diversos tipos de lectura que se han hecho a lo largo de la historia de esta tragedia y que habría que diferenciar cómo se interpretó en su momento cuando esta tragedia fue presentada en Atenas, cómo ha sido interpretado a lo largo de la historia, porque Hegel en el siglo XIX señaló que esta tragedia es la más importante de todas cuando se habla de filosofía del derecho y filosofía política, e incluso cuando señala que esta es la primera obra de filosofía del derecho en la humanidad. Luego es cómo los hegelianos reinterpretaron la obra según los problemas filosófico-políticos y filosófico-jurídicos del siglo XIX, y finalmente cómo hoy es interpretada. Pero entonces vámonos por partes. Esto es muy importante que lo tengamos presente, es que no existe una única interpretación de una obra, y menos de una obra como esta, que tiene tanto material para hacer reflexiones. Pero si aceptamos esta premisa, que no existe una única interpretación posible, sino que hay varias, entonces esto nos lleva a preguntarnos, reitero, cómo se ha interpretado a lo largo de la historia, y se ha interpretado de formas muy diferentes. Y cómo hoy, por ejemplo, se interpreta Antígona, interpretaciones que son muy válidas, pero confrontarla con la interpretación que nosotros creemos, a partir de la filología clásica, la interpretación que nosotros creemos es la más genuina en la época en la que fue presentada, es decir, lo que tenía en mente Sófocles cuando escribió la tragedia, y lo que generalmente interpretaron los ciudadanos atenienses cuando vieron la tragedia.
Pero eso no significa que esa sea la única lectura posible, porque las culturas con el paso del tiempo tienen derecho a hacer reinterpretaciones de los textos clásicos. Lo que sí no se puede hacer es, que esto sería el error, creer que la interpretación contemporánea de Antígona es la única posible, es la correcta, o peor aún, decir que la interpretación contemporánea es la interpretación de Sófocles. Que eso sí sería un gravísimo error desde cualquier perspectiva histórica. Ahora bien, estimado profesor Andrés, antes de entrar en materia ya con los bloques que le hemos planteado y queremos también compartirle a nuestros oyentes, hay una pausa que, digamos, realizamos, pero que también aprovechamos para dejarle una pregunta al auditorio, una pregunta al público. En este orden de ideas, ¿qué pregunta desearía plantearnos antes de entrar a la pausa? La pregunta vendría siendo la siguiente, pero primero pongamos algo de contexto al auditorio. La tragedia es un documento en la antigua Grecia que es mucho más allá que un texto literario. La tragedia es un texto jurídico en un sentido amplio porque está hablando de las reglas con las que debe regirse la polis, es decir, la ciudad de Atenas. Segundo, la tragedia también es un documento de enseñanza. Resulta que en la cultura griega estas tragedias se exponían porque se quería dar un mensaje al público, a los ciudadanos atenienses, y aparte que los niños eran formados viendo las tragedias, pero por ejemplo para sacar reflexiones sobre retórica, cómo debe hacerse un debate, o reflexiones sobre los límites de la argumentación, qué argumentos son válidos y qué no son argumentos válidos, con ejemplos de la tragedia que los niños acaban de ver. Entonces la tragedia no es solo un texto literario, es también un texto jurídico y es también un texto pedagógico. Desde esa perspectiva, pues uno podríamos hacer la siguiente pregunta, pero antes también comento algo de la historia general. La historia general es que hay un gobernante, Creonte, que tiene una sobrina que a su vez va a ser la esposa de su hijo amado. Y esta sobrina, esta niña, Antígona, que todavía no se ha casado, por lo que podemos calcular más o menos su edad, debe estar aproximadamente entre los 13 y 14 años según las tradiciones de la cultura griega, disputa con su tío porque Antígona quiere que sus dos hermanos que murieron en batalla, en dos ejércitos que estaban encontrados en ese momento, es decir, en dos bandos distintos, dos hermanos que incluso se mataron mutuamente en la batalla, que los dos sean enterrados con dignidad. Pero resulta que Creonte, que en ese momento queda a cargo del poder, le dice a su sobrina, que reitero, no solo su sobrina, va a ser la esposa de su hijo, que eso también tiene una implicación política que acá no podemos mencionarlo por falta de tiempo. Creonte le deja en claro a Antígona que solo va a enterrar con dignidad a su sobrino, es decir, al hermano de Antígona que murió defendiendo la polis, pero que no puede enterrar con los mismos honores a su sobrino, que sería el hermano de Antígona, que murió atacando su polis. Y el argumento de Creonte es que al traidor no se le puede tratar igual que al héroe. Eteocles vendría siendo el héroe, Polínices vendría siendo el traidor, y señala que esto es algo natural. O sea, es natural en todas las culturas que se hace una diferenciación en los ritos fúnebres entre el traidor y el héroe. Pero Antígona le responde a su tío diciendo que también es natural enterrar a los parientes independientemente que hayan sido pecadores o no, y que eso es un deber familiar. Y lo que se produce allí es una disputa porque los argumentos de Antígona son desde la familia. Es natural en el ámbito familiar enterrar al pariente aunque haya sido malo. Y los argumentos de Creonte son de carácter político, es decir, de la polis, y es que es natural enterrar con honores al héroe, pero no es natural enterrar con honores al traidor. Observemos que el argumento de Antígona es que por ser parte de la familia hay unos derechos y unos deberes, pero el argumento de Creonte es que desde la perspectiva de la polis, no de la familia, hay otros derechos y deberes. Y ahí se produce algo que es una antinomia. Los dos tienen buenos argumentos, pero la pregunta es ¿qué prevalece? ¿Los derechos y los deberes familiares o los derechos y los deberes políticos? Y ahí está la tragedia, porque cualquier decisión que se tome significa que se va a producir una injusticia.
cualquier decisión que se tome significa que va a haber una parte que se va a ver desfavorecida, por eso es una tragedia. Pero hay que decidir, porque solo hay dos opciones: o enterramos a Polinices o no enterramos con honores a Polinices. Creonte sigue diciendo, como la polis está por encima de las familias, Polinices no puede ser enterrado y se le deben aplicar las costumbres que son inveteradas de que al traidor no se le entierra. Y Antígona señala que los derechos familiares prevalecen sobre la polis y que por lo tanto se debe enterrar a Polinices independientemente de lo que haya hecho. Y en esta dualidad es que aparece Hegel en el siglo XIX diciendo: esta es la primera obra de filosofía del derecho porque retrata perfectamente la disputa que se debió haber dado en la historia en algún momento, donde ¿qué es más importante? La familia, es decir, el clan, aclarando al auditorio que lo que nosotros hoy día llamamos familia no es lo que un griego entendería por familia. En familia existía el concepto de familia extensa o clan, no el concepto de familia nuclear. Pero reitero, Hegel diría, esta obra refleja algo que debió haber pasado en la historia humana y fue cuando entraron en choque los valores familiares con los valores de la ciudad. Una ciudad está integrada por clanes, pero entonces ¿qué prevalece? Los derechos y los deberes de la confederación de clanes, de la polis, o los derechos y los deberes del clan sobre la polis. Y por eso es que para Hegel esta tragedia es fundamental. Entonces la pregunta es, ¿qué debe prevalecer? ¿El derecho de la familia a enterrar a su muerto o el derecho de la polis a no enterrar al traidor? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, la tragedia Antígona, vista desde la IUS Filosofía. Estimado profesor Andrés, para contextualizar esta propuesta que nos traes el día de hoy y que muy amablemente ya nos has situado tanto en el tema de la tragedia y la lectura luego que se le hace desde la visión hegeliana y la filosofía del derecho, quisiera proponerte poco a poco y aprovechando el programa para preguntarte lo siguiente: ¿qué significa el término iusnaturalismo y cómo podemos relacionarlo con la posición de Antígona en la obra? Bueno, este término es relativamente más reciente, pero lo podemos extender, con mucho cuidado, claro está, al mundo griego antiguo. Ius, en latín, es decir, en el idioma romano, significa derecho. Entonces, iusnaturalismo o ius naturae, en latín, significaría que hay unas normas naturales, hay unas normas jurídicas naturales. ¿Qué significan naturales? Que no son creadas por el hombre. Incluso la misma palabra lo dice, que es natural, es obvio que existen esas normas para el que las defiende. Entonces, cuando yo le digo a alguien, ¿por qué tengo que hacer X o Y? Y me dice, porque es natural hacerlo. Se está refiriendo a que hay unas normas que no son de origen humano y que incluso justificarlas no tiene sentido, porque si son naturales es porque para toda la comunidad tiene que ser así. Entonces, aquí la pregunta es, o la tragedia nace de que Creonte y Antígona se están fundamentando en el mismo sistema normativo para poder justificar su conducta en el debate que tuvieron. Antígona le está diciendo a su tío, oiga, es que es natural enterrar a mi hermano, a Polinices. Es natural que uno entierre a su familiar muerto, aunque haya sido un traidor. Y la respuesta de Creonte vendría siendo la misma. Es que es natural
está respaldado por las costumbres de los pueblos griegos, que al traidor no se le entierra. Entonces, ¿qué hacer en este caso concreto? Esto se llama antinomia. Antinomia significa que hay dos normas o dos interpretaciones que chocan entre sí. Y acá no hay solución, o sea, es uno, ¿lo entierro o no lo entierro? Resulta que la tradición en la antigua Grecia es que el traidor no se le entierra, o si se le entierra es en una fosa sin ningún honor, en un lugar donde no se permite identificar dónde está ese cadáver, o se le entrega a las aves de rapiña, o se deja que los perros se coman, porque eso también es una forma de servir de ejemplo a las comunidades. Dice, vea lo que le pasó al traidor. Pero también Antígona está alegando es que es una costumbre que los familiares entierren a sus muertos, aunque hayan sido malas personas. Pero en el fondo, pero reitero algo, es que lo que se está debatiendo en el fondo es algo muy interesante, y es ¿qué prevalece? ¿La familia o la estructura política? Y lo interesante, reitero, es que los dos tienen buenos argumentos. Sin embargo, lo que podríamos ver es que en la antigua Grecia, Creonte no era tan mal visto. O sea, Creonte comete errores. Creonte es castigado por los dioses, al igual que Antígona, porque los dos cometieron exabruptos. Incluso aquí está el tema pedagógico de la tragedia, porque cuando la tragedia termina, se le pregunta a los niños, bueno, ¿ustedes qué entendieron? ¿Por qué los dioses castigan a Creonte? ¿Por qué los dioses castigaron a Antígona? Eso permite entonces identificar dónde estuvo los desmanes para que los niños aprendan de allí y no los cometan a futuro. Pero también en esta tragedia se habla de cómo se argumenta, cómo se debe hacer un debate filosófico, cómo es la retórica. Pero también acá se entretiene al público. Recuerde que habíamos dicho que esto es un texto jurídico porque enseña reglas, las reglas básicas del comportamiento en Atenas, pero también se enseña a retórica y argumentación, pero también se entretiene. Y reitero, esto es un texto que uno lo puede debatir 1000 veces, pero en la antigüedad Creonte no era tan mal visto. O sea, Creonte es alguien que cometió un pecado y por eso es castigado por los dioses. Pero en términos generales, Creonte quedaba muy bien parado en la tragedia desde la perspectiva antigua. Sin embargo, con el paso del tiempo, y específicamente a partir del siglo XIX, la tragedia ha sido interpretada de otra manera, en la que se dice, o en las nuevas interpretaciones, quieren ver a Antígona como la heroína, como la buena, como la que defiende el derecho natural, y Creonte como el malvado, como el dictador tiránico que defiende el derecho positivo. Ya les puedo explicar esto más adelante. Y hasta el día de hoy queda una imagen muy bondadosa y muy positiva de Antígona, pero que no existía en la antigua Grecia. Incluso en la antigua Grecia explicaba muy bien por qué los dioses castigaron a Antígona. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Resulta que en el siglo XIX, la mayoría de los hegelianos, es decir, después de Hegel, o más bien digámoslo de esta manera, cuando Hegel dijo que esta es la principal y la primera obra de filosofía del derecho, eso significó que todos los reflectores cayeron sobre esta obra, porque si el gran Hegel está diciendo que esta es la principal y primera obra de filosofía del derecho, pues había que estudiarla muy bien. Pero los discípulos de Hegel, en el campo de la filosofía política y la filosofía del derecho, en su mayoría eran justnaturalistas. Y sus enemigos en el siglo XIX eran los justpositivistas, que era un movimiento que estaba recién creado en el siglo XIX, y entonces, fruto de esta disputa que se dio en el siglo XIX, se reinterpretó la tragedia, para decir que Antígona es la justnaturalista y por lo tanto es buena, y está defendiendo el derecho natural, y Creonte es el malvado positivista tirano. Y esa visión fue la que predominó durante muchísimo tiempo. Ahora, hoy día hay otras interpretaciones. Por ejemplo, desde el movimiento feminista se hace una interpretación de Antígona como las primeras feministas en la historia que se atreve a luchar contra el patriarcado representado por Creonte, que obviamente pues, esta no es la interpretación del mundo griego. Pues ellos no tenían estas preocupaciones que tenemos hoy día frente a temas de los discursos de género, por decirlo. Pero también hay otras interpretaciones contemporáneas que elogian a Antígona porque está luchando por recuperar el cuerpo de su hermano. Entonces, por ejemplo, las madres de los cientos de desaparecidos y miles de desaparecidos que existen en Colombia, por hablar de un país en concreto,
siempre se han pegado mucho a esta tragedia porque se ven reflejadas en el dolor de Antígona. Antígona reclama que le entreguen el cadáver de su hermano, como las madres reclaman que les entreguen el cadáver de sus hijos y de sus hijas que están desaparecidos. Ahora, estas interpretaciones son correctas o incorrectas, no, son válidas, porque cada cultura tiene derecho a hacer sus interpretaciones. Lo peligroso es creer que las interpretaciones contemporáneas fueron las interpretaciones originarias, que eso sí es lo que tenemos que tener claro. Antes de finalizar, estimado profesor Andrés, y es muy cierto lo que comenta, al ser, digamos, una lectura que no solamente se debe ver en el plano, pues, literario, trágico, y caer quizás en esa mala visión que se le ha dado y que le hemos dado a través del tiempo, que es, bueno, la tragedia, lo que simplemente relata aspectos mítico-mitológicos, pero no dicen nada, cuando, claro, ya tenemos, por ejemplo, este aspecto que nos mencionas, inclusive de un debate que todavía prevalece. Antes de finalizar, estimado profesor Andrés, ¿qué decir alrededor de esta lectura a nuestros días? Ya nos mencionabas que no podemos catalogar como bueno o malo alguna de las posturas, porque al fin y al cabo están. Pero entonces, ¿cuál es la que más prevalece, por ejemplo, en nuestros días, hoy en nuestro contexto? Bueno, como te había mencionado, hoy día prevalecen, hoy día hay como 3 lecturas, realmente hay más, pero como las más importantes son 3. Una, la que viene de los hegelianos, que dicen que Antígona suya es una heroína bondadosa y un naturalista enfrentado al malvado sistema político dictatorial de Creonte. Que es una lectura que surge en un debate específico que se dio en el siglo XIX, pero es como la que hoy día se sigue enseñando. Pero realmente no corresponde con la forma como los griegos la vieron, la tragedia originalmente. Incluso los griegos, si les tocara escoger entre el comportamiento de Antígona y de Creonte, fácilmente dirían que el que menos pecó fue Creonte. Tanto que el menor castigado de todos fue Creonte. Me explico, a Creonte fue castigado por los dioses al quitarle su familia y al dejarlo solo. Y Creonte terminó gobernando. Es decir, los dioses le permiten seguir gobernando a Creonte, pero solo. Ahí viene incluso la metáfora de la soledad del poder. La pregunta es, ¿y por qué los dioses le permiten a Creonte seguir gobernando si él cometió pecados? El principal pecado de Creonte es la soberbia, no querer negociar, mostrarse tan intransigente. Y aparte de no aceptar que Antígona tenía algo de razón. Pero destacan algo, y es que Creonte, y esto es lo que los griegos elogiarían muchísimo, Creonte pudo haberle dicho a su sobrina, entierra a mi sobrino, en fin de cuentas también era de su familia, pero Creonte le dice a su familia, la política, o sea, la polis, está por encima de nuestra familia. Es decir, Creonte le dice a su familia y se dice a sí mismo, estamos por debajo de la polis. Las normas de la polis están por encima de nosotros. Y nosotros, como familia de poder, somos los que tenemos que dar ejemplo de someternos a la ley. Y incluso otro argumento de Creonte. ¿Por qué nosotros podemos doblegar a las normas de la polis, pero si es otra familia le diríamos que de malas? El argumento de Creonte es, la ley es para todos, incluyendo a la familia real. Y que un rey le diga, o un gobernante le diga a su familia, qué pena, pero ustedes se someten a las reglas como cualquier otra familia. Eso para los griegos era tremendo. Y más en los ejercicios políticos que conocemos. Nosotros conocemos ejercicios políticos donde el político permite que su familia tenga acceso a cosas que las otras familias no. Creonte era de los que quería, no, todos sometidos a la ley, incluyendo mi familia. Y eso era algo que gustaba mucho en la cultura griega. Y por eso es que podríamos decir que si bien Creonte es castigado, se le permite seguir en el poder, porque mostró una virtud en el ejercicio del poder. Y es decirle a su familia, qué pena con ustedes, pero la ley es para todos, incluyéndolos ustedes. E incluso cuando Creonte le dice a su sobrina, hay donde usted viole las leyes de la polis, porque yo misma la castigo. Usted podrá ser mi sobrina, usted va a ser la hija de mi hijo, usted podrá ser mi sobrina adorada, pero si usted viola la ley, yo la castigo. ¿Cuándo encontramos un político que le diga eso a su familia? Pero del otro lado, Antígona también está diciendo cosas correctas. Es decir,
es natural el derecho a enterrar al pariente. Pero entonces, volvamos al tema de las interpretaciones. Dijimos que hay 3 interpretaciones fuertes contemporáneamente. La primera, la que viene de los hegelianos. La segunda interpretación es la que está predominando mucho, que se usa mucho dentro del movimiento de género y movimiento feminista, y es considerar a Antígona como una de las primeras mujeres que se enfrenta al patriarcado, representado en este caso en Creonte, que es una lectura válida y que incluso hay elementos que permiten hacerla, pero no es la lectura original. Y la tercera es la que había mencionado, que habla de Antígona como el ideario de todos los hombres y mujeres que están luchando para recuperar los cuerpos de sus parientes que están desaparecidos. Realmente la tragedia nos deja mucho más de qué hablar, estimado profesor Andrés. Hemos llegado al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En este programa exploramos los profundos dilemas que presenta la tragedia Antígona, analizando el conflicto entre el derecho natural y el derecho positivo, así como las complejas relaciones entre la ley moral y la ley estatal. Hemos reflexionado sobre cómo estos temas antiguos siguen resonando en nuestras sociedades modernas, donde constantemente nos enfrentamos a la tensión entre la justicia, la moral y las leyes que nos rigen. Antes de despedirnos, queremos agradecer de manera especial al profesor Andrés Botero por su valiosa participación y las profundas reflexiones que nos ha compartido en este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que con esta intervención el auditorio se anime a leer Antígona y se dé cuenta por qué sigue siendo una obra que, a pesar de haber sido escrita hace 2400 años aproximadamente, nos sigue diciendo cosas que nos conmueven en la actualidad. Totalmente, y esperamos volver a tener su participación, estimado profesor Andrés. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.